Jacobo Greenberg decía que la mente humana no es una caja cerrada, como muchos creen, sino una casa con pasillos, habitaciones, rincones que nunca exploramos y sobre todo, ventanas que dan hacia paisajes que rara vez nos atrevemos a mirar. La mayoría vive con las cortinas cerradas, mirando siempre por la misma abertura. Día tras día, contemplamos la misma vista, con sus mismas formas, sus mismos colores, sus mismas certezas, y creemos que esa es la realidad. Pero, ¿qué pasaría si te atrevieras a correr una cortina? ¿Qué pasaría si abrieras otra ventana y dejaras entrar una luz diferente? Tal vez verías cosas que antes estaban ocultas. Tal vez descubrirías que el mundo que dabas por sentado no es el único, que hay detalles, señales y posibilidades que han estado ahí todo el tiempo, esperando que abras una ventana para notarlas. Hoy vamos a hablar de eso, de las ventanas mentales, de cómo Jacobo Greenberg usaba esta idea para enseñar a mirar más allá de lo evidente, de cómo abrir nuevas ventanas para ver lo que otros no ven, y cómo eso puede cambiar la manera en que caminas por tu vida. Así que, mientras escuchas mi voz, quiero que te hagas una pregunta sencilla. ¿Cuántas ventanas tienes abiertas ahora mismo? ¿Y cuántas te atreves a abrir hoy? Jacobo Greenberg tenía una forma única de describir fenómenos complejos. Cuando hablaba de la mente, evitaba usar un lenguaje frío, lleno de términos técnicos. Prefería imágenes que cualquiera pudiera imaginar y sentir. Una de esas imágenes era la de las ventanas mentales. Para él, la mente humana no es un espacio cerrado ni uniforme. No es una estructura con paredes lisas y techos planos. La mente es más bien una casa viva, con habitaciones que representan diferentes aspectos de nuestra percepción y con ventanas que se abren hacia paisajes internos y externos. Cada ventana mental es un punto de observación, es una apertura desde la cual puedes mirar la realidad. Algunas ventanas dan a vistas amplias, llenas de posibilidades. Otras dan a paisajes limitados, con horizontes estrechos. Y lo más interesante es que la mayoría de nosotros pasa toda su vida mirando por la misma ventana, sin saber que hay otras más. Las ventanas como filtros de percepción. Greenberg explicaba que una ventana mental no es un objeto físico en tu mente, es un filtro. Es la manera en que interpretas lo que ves, lo que sientes y lo que piensas. Cada ventana está formada por tus creencias, lo que consideras posible o imposible, tus emociones dominantes, miedo, calma, gratitud, frustración. Cada emoción colorea la vista desde la ventana. Tu nivel de atención, aquello en lo que te enfocas, determina lo que ves. Tu disposición a cuestionar lo que crees cierto. Cuando estás frente a una ventana mental, lo que percibes está limitado o potenciado por todo esto. Por eso, dos personas pueden estar frente a la misma situación y ver cosas completamente distintas. No están mirando por la misma ventana, la ventana habitual. Cada persona desarrolla, a lo largo de su vida, una ventana por la que mira la mayor parte del tiempo. Esta ventana habitual está construida con la educación recibida, la cultura, las experiencias pasadas, las creencias repetidas durante años. Por eso, muchas personas viven repitiendo patrones, no porque la vida sea así, sino porque su ventana les muestra siempre el mismo paisaje. El riesgo de una sola ventana. Greenberg advertía que vivir mirando siempre por la misma ventana crea una ilusión peligrosa. Crees que el paisaje que ves es toda la realidad, pero en verdad tu ventana solo da a una parte de la realidad. Lo que otros ven desde otras ventanas puede ser muy diferente. Y más importante aún, lo que podrías ver tú
Si te movieras, sería radicalmente distinto. Esto es crucial porque define lo que consideras posible. Si tu ventana solo muestra limitaciones, problemas o amenazas, tu vida se llena de eso. Si muestra posibilidades, belleza y oportunidades, tu vida empieza a llenarse de ellas. Abrir nuevas ventanas. Para Greenberg, abrir una nueva ventana mental no significa cambiar de mente en el sentido tradicional. Significa permitirte mirar desde otro ángulo. Abrir una ventana nueva puede ser tan simple como escuchar una idea que nunca habías considerado. Preguntarte si lo que crees es la única verdad posible. Observar una situación desde la perspectiva de otra persona. Practicar un estado emocional distinto al habitual. Cada vez que haces esto, corres una cortina interna y dejas entrar una luz diferente. La vista cambia y con ella cambia la forma en que experimentas la realidad. Las ventanas y la sintergia. En la teoría de la sintergia, Greenberg planteaba que la conciencia puede acceder a diferentes configuraciones de la realidad. Las ventanas mentales son las aperturas por donde accedemos a esas configuraciones. Una ventana cerrada limita la cantidad de información que percibes. Una ventana abierta amplía tu acceso a la información, permitiéndote captar señales, patrones y posibilidades que antes no veías. Por eso, las ventanas mentales no son solo metáforas bonitas, son herramientas reales de expansión de la conciencia, ventanas y estados de conciencia. Abrir o cerrar ventanas mentales también está relacionado con tus estados de conciencia. En estados de estrés o miedo, tus ventanas se cierran. Ves menos opciones, menos soluciones. En estados de calma o gratitud, las ventanas se abren, percibes más detalles, más caminos posibles. Esto significa que la manera en que gestionas tu estado interno influye directamente en la vista desde tus ventanas mentales. La práctica de asomarse por más de una ventana. Jacobo recomendaba cultivar la práctica de mirar por diferentes ventanas a lo largo del día, no como un ejercicio forzado, sino como una disposición interna a cambiar de ángulo. Ante un problema, pregúntate, ¿qué vería desde otra ventana? Ante una rutina, piensa, ¿qué detalle nuevo podría notar si mirara desde otra perspectiva? Con el tiempo, este hábito transforma tu manera de percibir la vida. Para Greenberg, las ventanas mentales son los accesos que tienes a la realidad. La mayoría se conforma con una ventana pequeña, cerrada y con vistas limitadas. Pero quienes se atreven a abrir más ventanas descubren que la realidad no es una línea recta, sino un paisaje inmenso lleno de rutas, luces y posibilidades. La mente común y sus ventanas cerradas. Versión extensa. Jacobo Greenberg decía que la mente común es como una gran casa con muchas ventanas, pero con casi todas cerradas. La mayoría de las personas viven mirando siempre por la misma abertura, convencidas de que lo que ven desde ahí es toda la realidad. Y lo curioso es que ni siquiera saben que hay otras ventanas. ¿Por qué vivimos con las ventanas cerradas? La mente común cierra ventanas por varias razones. La educación recibida. Desde pequeños nos enseñan a mirar el mundo de una manera muy específica, casi siempre alineada con lo que la sociedad considera normal o aceptable. La comodidad de lo conocido. Abrir una ventana nueva implica exponerse a lo desconocido. La mayoría prefiere la seguridad de un paisaje repetido. El miedo a lo que hay afuera. Una ventana nueva puede mostrar cosas que desafían nuestras creencias, y eso incomoda. El hábito, mirar siempre por la misma ventana, se convierte en costumbre. Con el tiempo, olvidamos que hay otras. Greenberg decía que esto crea una ilusión. Creemos que la vista limitada de nuestra ventana es la totalidad del mundo.
cómo se vive con una sola ventana abierta. Cuando la mente solo mira por una ventana, la experiencia de vida se vuelve repetitiva. Los problemas se ven siempre iguales. No aparecen soluciones nuevas porque no las vemos desde otro ángulo. Las oportunidades pasan desapercibidas. Si la ventana no da hacia el lugar donde están, ni siquiera sabemos que existen. Las emociones se estancan. Si tu ventana está teñida por preocupación, todo lo que ves tiene ese matiz. Por eso, Greenberg explicaba que vivir con pocas ventanas abiertas es vivir dentro de una realidad limitada, aunque afuera haya infinitas posibilidades. La ilusión de la única vista. Uno de los mayores riesgos de la mente común es confundir su ventana con la realidad. Imagina que vives en una casa frente a un muro. Todos los días miras el muro y piensas, el mundo es gris y está hecho de cemento. Nunca se te ocurre que, si te movieras a otra habitación y abrieras otra ventana, podrías ver un bosque, un río o una ciudad. Así funciona la percepción. No vemos la realidad tal cual es. Vemos la realidad que nuestra ventana nos permite mirar. Ejemplos cotidianos de ventanas cerradas. First, la persona que siempre ve problemas y nunca soluciones. A. Vive en una ventana que da hacia la dificultad. No importa qué situación aparezca, siempre ve obstáculos. B. Otra ventana podría mostrar oportunidades, pero no la abre. Dusra, la persona que repite relaciones dañinas. A. Su ventana emocional está configurada para reconocer patrones conocidos, incluso si son dolorosos. B. Otra ventana podría mostrarle relaciones sanas, pero esa vista permanece cerrada. Moonram, la persona que cree que nada cambia. A. Vive mirando la misma rutina, convencida de que todo es estático. B. Otra ventana podría mostrarle pequeños cambios que, con el tiempo, transforman todo. ¿Por qué abrir ventanas da miedo? Greenberg decía que abrir una ventana mental es un acto de valentía. Puede mostrarte verdades incómodas. Puede revelar que tus creencias estaban incompletas. Puede sacarte de una zona de confort que, aunque limitada, se siente segura. Por eso la mayoría mantiene sus ventanas cerradas. Abrirlas implica aceptar que la vista de siempre no era toda la realidad. La mente común y la sintergia. En la teoría de la sintergia, la mente común opera en configuraciones rígidas. Estas configuraciones son como habitaciones en las que las ventanas están bloqueadas. Solo cuando la conciencia se expande es posible desbloquearlas. La mente común se aferra a una sola ventana porque teme perder el control si se abre a más información. El costo de vivir con pocas ventanas. Greenberg explicaba que el costo de mantener las ventanas cerradas es enorme. Se limita tu creatividad. Sin nuevas perspectivas, tus ideas se reciclan. Se reduce tu intuición. Con menos información, las señales sutiles pasan desapercibidas. Se empobrece tu experiencia. Vives en un paisaje reducido, aunque estés en un mundo inmenso. El mayor costo, decía él, es que confundes la vista limitada con la verdad absoluta, la señal de que necesitas abrir una ventana. ¿Cómo saber si estás viviendo con ventanas cerradas? Si sientes que enfrentas siempre los mismos problemas, si tu vida se siente predecible hasta el aburrimiento, si la esperanza de cambio depende siempre de factores externos. Estas son señales de que tu mente necesita abrir otra ventana, aunque no sepas exactamente qué vista encontrarás. La mente común no es mala por tener ventanas cerradas, simplemente funciona como fue entrenada.
Pero Greenberg enseñaba que si quieres ver lo que otros no ven, si quieres descubrir caminos y posibilidades nuevas, debes atreverte a buscar otras ventanas en tu propia mente. Porque la realidad no está limitada por lo que ves, está limitada por lo que te permites mirar. Jacobo Greenberg solía decir que abrir una nueva ventana mental es como permitir que entre luz en una habitación en la que has vivido toda tu vida a oscuras. Al principio puede deslumbrar, puede incomodar, pero una vez que te acostumbras a la luz, comienzas a notar detalles que siempre estuvieron allí, esperando a ser vistos. Y tal vez la mejor manera de entender esto sea a través de historias de personas que, sin buscarlo demasiado, abrieron una ventana y vieron algo que cambió por completo su percepción. La historia de María, la ventana de la calma. María vivía siempre acelerada. Su ventana habitual era la de la urgencia. Todo era para ya. Todo era un problema que resolver inmediatamente. Un día, una amiga le propuso algo simple. Antes de reaccionar, respira 3 veces y observa en silencio. María lo intentó sin esperar mucho. La primera vez que lo hizo, descubrió algo sorprendente. La mayoría de las urgencias desaparecían después de esas 3 respiraciones. Lo que antes era un incendio, ahora era solo una vela encendida. Esa pequeña práctica fue una ventana nueva, la ventana de la calma. A través de ella, María empezó a ver que la vida no estaba llena de emergencias, sino de situaciones que podían atenderse con más claridad. La historia de Carlos, la ventana de la gratitud. Carlos tenía una ventana que daba hacia la carencia. Siempre veía lo que faltaba: dinero, tiempo, reconocimiento. Hasta que un día, por curiosidad, empezó un ejercicio sencillo: escribir cada noche 3 cosas por las que se sentía agradecido. Al principio fue forzado, no sabía qué poner, pero con el tiempo su mente empezó a notar detalles durante el día: un café caliente, una conversación agradable, una solución inesperada. Esa fue la ventana de la gratitud. A través de ella, Carlos empezó a ver que su vida no era una serie de ausencias, sino un campo lleno de pequeñas presencias valiosas. Y eso cambió la manera en que hablaba, actuaba y buscaba oportunidades. La historia de Laura, la ventana de la curiosidad. Laura vivía en una ventana muy pequeña, la ventana del así son las cosas. Para ella, las cosas eran como eran, y no había mucho que hacer para cambiarlas. Un día asistió a una charla sobre arte, un tema que nunca le había interesado. Allí escuchó ideas que no encajaban con su visión del mundo. En lugar de rechazarlas, decidió probar algo nuevo: hacerse preguntas en vez de dar respuestas automáticas. Esa fue la ventana de la curiosidad. A través de ella, Laura empezó a descubrir que su vida estaba llena de caminos que nunca había explorado. Empezó a leer más, a conversar con personas diferentes y a ver su rutina con ojos frescos. La historia de Andrés, la ventana de la compasión. Andrés siempre miraba a los demás desde la ventana del juicio. Tenía opiniones firmes sobre cómo deberían comportarse. Un día acompañó a un amigo a un voluntariado en un centro comunitario. Allí escuchó historias que nunca había imaginado. Personas que pasaban por dificultades profundas, pero que seguían adelante con una fuerza inmensa. Esa experiencia abrió en Andrés la ventana de la compasión. De pronto, comenzó a ver a las personas con más empatía y menos juicio. Y lo más curioso fue que al cambiar su vista hacia los demás, su propia vida se llenó de relaciones más sanas y profundas. La historia de Sofía, la ventana de la paciencia. Sofía vivía con la sensación de que siempre llegaba tarde. No importaba lo que hiciera, sentía que todo iba más rápido que ella.
Un profesor le enseñó una frase que se convirtió en su mantra: el tiempo correcto no es el que tú controlas, es el que te encuentra preparado. Al repetirla, Sofía empezó a notar algo curioso. Cuando dejaba de apresurar todo, las cosas llegaban en momentos más armoniosos. Había abierto la ventana de la paciencia, y desde allí su ansiedad disminuyó y su percepción del tiempo cambió por completo. La historia de Jorge, la ventana de la posibilidad. Jorge tenía una vida muy predecible. Todo estaba calculado y seguro. Su ventana era la de la rutina. Un día aceptó una invitación a un viaje de última hora. No tenía todo planificado y eso le incomodaba. Pero en el viaje descubrió personas, paisajes y oportunidades que no habría encontrado siguiendo su rutina. Esa experiencia abrió en él la ventana de la posibilidad. A través de ella, Jorge empezó a permitirse más improvisación y descubrió que la vida fuera de la rutina también podía ser segura, pero mucho más rica. Patrón común: la vista cambia, la vida cambia. En todos estos casos, lo que cambió no fue el mundo exterior de manera mágica. Lo que cambió fue la ventana desde la que se observaba ese mundo. La calma cambió las reacciones. La gratitud cambió la percepción de abundancia. La curiosidad cambió la manera de buscar. La compasión cambió las relaciones. La paciencia cambió la experiencia del tiempo. La posibilidad cambió la apertura a lo nuevo. Cada ventana nueva traía consigo un cambio interno que inevitablemente se reflejaba afuera. Grinberg decía que abrir una nueva ventana es el acto más sencillo y más revolucionario que puedes hacer en tu mente. No tienes que cambiar toda tu casa interna de golpe. A veces basta con correr una cortina, mirar por un marco distinto y notar que hay más mundo del que pensabas. Jacobo Grinberg explicaba que la mente no es un espacio cerrado lleno de pensamientos flotando al azar. Es un campo de conciencia. Y dentro de ese campo, la información no está limitada a lo que captan nuestros sentidos. En su teoría de la sintergia, planteaba que toda la realidad está formada por un campo de información que nos rodea y atraviesa. Pero no todos percibimos ese campo de la misma manera. La forma en que lo percibimos depende de nuestras configuraciones mentales, de nuestros estados de conciencia, y de cuántas ventanas tengamos abiertas. Cada ventana, una configuración. Para Grinberg, cada ventana mental es como un acceso a un patrón distinto de información dentro del campo. Nin, una ventana cerrada significa que no tienes acceso a cierta parte de la información. Una ventana abierta te conecta con más datos, más señales, más posibilidades. Por eso, abrir una ventana mental no es solo un acto poético o emocional. Es literalmente expandir tu rango de percepción. Cómo las ventanas afectan lo que percibes. Imagina el campo de información como una gran biblioteca que contiene todos los libros que podrías leer. Tu ventana habitual es como una pequeña mesa dentro de esa biblioteca. Desde ahí solo ves un estante. Crees que la biblioteca se limita a esos libros. Cuando abres una nueva ventana, es como moverte a otra parte de la biblioteca. Ahora puedes ver otros estantes, otros libros, otros caminos para llegar a la información. La información no apareció de la nada, siempre estuvo allí. Pero tu acceso estaba limitado por la ventana desde la que mirabas. La sintergia como red de ventanas. En la teoría sintérgica, la conciencia puede sintonizar con diferentes configuraciones del campo. Cada vez que abres una nueva ventana mental, ajustas tu frecuencia de percepción. Una ventana de calma te permite percibir patrones más sutiles. Una ventana de gratitud te conecta con más experiencias de abundancia. Una ventana de curiosidad
te abre a coincidencias y descubrimientos inesperados. Cada ventana amplía el rango de datos que tu conciencia procesa, y eso literalmente cambia tu experiencia de la realidad. Ventanas y conciencia expandida. Greenberg decía que una mente con pocas ventanas abiertas es como una habitación mal ventilada. El aire se vuelve denso, pesado, limitado. Cuando abres más ventanas, entra aire nuevo, entra luz, cambia la temperatura, tu mente se refresca, tu percepción se renueva. Esto es lo que él llamaba conciencia expandida. No un estado místico separado de la vida diaria, sino la capacidad de ver más ángulos, más posibilidades, más conexiones que antes estaban ocultas. Ejemplo, abrir una ventana cambia la respuesta. Imagina que enfrentas un problema. Desde tu ventana habitual solo ves dos opciones. Opción A, seguir igual. Opción B, renunciar. Pero un día alguien te propone ver la situación desde otra perspectiva. Abres una nueva ventana y desde ahí aparece la opción C, un camino que no habías considerado porque tu ventana habitual no lo mostraba. La opción C siempre existió en el campo de información. No la creaste al abrir la ventana, solo te diste acceso a verla. Las ventanas como puntos de conexión entre realidades. Greenberg también relacionaba las ventanas con la posibilidad de conectar diferentes configuraciones de la realidad. Cuando abres una ventana mental, estás alineando tu conciencia con una versión de la realidad donde la situación que quieres ya tiene solución o donde la experiencia que buscas ya está disponible. Así, abrir una ventana no es solo un cambio de percepción, es un cambio de escenario. El riesgo de pocas ventanas en la sintergia. En su investigación, Greenberg observó que una mente con pocas ventanas abiertas tiende a reforzar configuraciones limitadas del campo. Esto significa que la persona percibe menos alternativas. Actúa desde la escasez de opciones y retroalimenta la misma configuración una y otra vez. Abrir más ventanas rompe este ciclo. Es como inyectar nueva energía en el sistema. Como abrir ventanas desde la sintergia. Para Greenberg, abrir ventanas no era cuestión de suerte ni de esperar una revelación. Era una práctica. Atención consciente. Observar cómo interpretas las cosas y preguntarte si hay otro ángulo. Estado emocional. Mantenerte en estados que permitan más apertura, calma, curiosidad, gratitud. Exposición a lo diferente, leer, escuchar, experimentar cosas que no están en tu rutina. Cada práctica es como una llave que abre una ventana nueva. Greenberg decía, cada ventana que abres en tu mente expande el mundo que ves y el mundo que habitas. La conciencia expandida no es un regalo para unos pocos. Es el resultado de atreverte a abrir más ventanas, a mirar desde otros ángulos y a permitir que más información llegue a ti. ¿Cómo abrir nuevas ventanas mentales? Jacobo Greenberg solía decir que abrir una ventana mental no es un acto forzado, no es un truco de concentración ni un ejercicio que exija esfuerzo. Abrir una ventana mental es un gesto suave, casi natural, que surge de la disposición a mirar desde otro lugar. Y aunque es un proceso sencillo, la mayoría no lo hace porque vive atrapada en la vista habitual. Por eso, aquí vamos a recorrer paso a paso cómo abrir esas ventanas, con calma, para que lo puedas integrar en tu vida diaria. Paso 1. Reconocer tu ventana actual. El primer paso para abrir una ventana nueva es saber desde cuál estás mirando ahora. Esto parece obvio, pero no lo es. La mayoría vive mirando siempre por la misma ventana sin darse cuenta.
Para reconocer tu ventana actual, pregúntate, ¿qué pensamientos se repiten con frecuencia en mi vida? ¿Qué emociones predominan en mis días? ¿Cuál es mi interpretación habitual de lo que me ocurre? Si tu ventana está teñida de preocupación, verás riesgos en todas partes. Si está teñida de gratitud, verás más motivos para agradecer. Tu ventana actual define tu paisaje. Paso 2. Preguntarte qué hay más allá. Una vez que reconoces tu ventana actual, la pregunta clave es, ¿qué no estoy viendo? Este es el momento en que empiezas a sentir curiosidad. No necesitas tener una respuesta inmediata, solo debes aceptar que tu ventana no es la única y que hay más vistas esperando. Greenberg decía que esta pregunta es como tocar el marco de otra ventana con la punta de los dedos. Todavía no la abres, pero ya estás sintiendo su presencia. Paso 3. Localizar una ventana cerrada. Aquí entra la imaginación. Piensa en una emoción o perspectiva que no usas habitualmente. Si tu ventana habitual es la preocupación, tal vez una ventana cerrada para ti sea la calma. Si tu ventana habitual es la crítica, tal vez la cerrada sea la compasión. Si tu ventana habitual es la rutina, tal vez la cerrada sea la curiosidad. Esa ventana cerrada es la que vamos a abrir. Paso 4. Abrir la ventana conscientemente. Abrir una ventana mental no es un acto literal, pero funciona mejor si lo visualizas. Cierra los ojos e imagina tu mente como una habitación. Observa la ventana que quieres abrir. Puede que esté cubierta por una cortina pesada o tal vez con las persianas bajas. Con suavidad, corre la cortina. Imagina que dejas pasar la luz. Esa luz no es externa. Es nueva información, nuevas sensaciones, nuevas interpretaciones. Paso 5. Asomarte y observar. Cuando abres la ventana, no corras, no te apresures a cambiar toda tu vida desde esa nueva vista. Simplemente observa. ¿Qué detalles aparecen? ¿Qué cosas no estaban visibles desde la otra ventana? ¿Cómo se siente este paisaje? Greenberg decía que la observación es más importante que la acción inmediata. Primero te familiarizas con la nueva vista, luego actúas desde ella. Paso 6. Integrar lo que ves. Una ventana nueva no sirve si la cierras al instante. Para integrarla, recuerda la vista durante el día. Pregúntate en diferentes momentos, ¿qué vería si estuviera mirando por la ventana nueva ahora? Nota cómo cambia tu forma de responder a situaciones habituales. La integración ocurre cuando la ventana deja de ser una curiosidad y se convierte en una opción accesible. Paso 7. Volver a abrirla cada vez que la cierres. Las ventanas nuevas tienden a cerrarse si no las usas. Es natural. Tu mente buscará volver a la vista habitual. Por eso, cada vez que notes que has vuelto a la vieja ventana, no te culpes. Solo vuelve a abrir la nueva. Greenberg decía, las ventanas no tienen llave, se abren todas las veces que quieras asomarte. Ejemplo práctico de apertura de ventana. Supongamos que tu ventana habitual es la preocupación. Ventana cerrada, calma. Apertura. Cada vez que notes ansiedad, cierras los ojos y respiras 3 veces. Visualizas abrir una ventana que deja entrar aire fresco y luz. Observación. Desde esa calma, notas que muchas preocupaciones se reducen. Integración. Cada vez que la preocupación vuelva, abres de nuevo la ventana. Con el tiempo, la ventana de la calma se convierte en una opción accesible y ya no necesitas visualizarla cada vez. Simplemente está disponible. Abrir una ventana mental no es un acto único ni definitivo. Es un hábito. Cada vez que abres una ventana, amplías tu acceso a la realidad.
Cada vez que vuelves a abrirla, fortaleces tu capacidad de ver lo que otros no ven. Greenberg decía, no vivas mirando siempre la misma vista. La casa de tu mente tiene más ventanas de las que imaginas. Ábrelas y el mundo cambiará contigo. Será un ejercicio guiado, pausado y sensorial, de esos que atrapan a tu audiencia porque sienten que están experimentando el concepto en tiempo real. Parte práctica. Ejercicio guiado para abrir una ventana mental. Quiero que, mientras escuchas mi voz, no te limites a entender con la mente. Quiero que lo experimentes. Este no será un ejercicio complicado. No necesitas nada más que unos minutos de calma y tu disposición a probar algo diferente. Vamos a abrir juntos una ventana mental y quiero que lo hagamos despacio, para que no solo la imagines, sino que la sientas. Preparación. Crear el espacio interno. Cierra suavemente los ojos si te sientes cómodo. Si prefieres mantenerlos abiertos, busca un punto frente a ti donde puedas descansar la mirada. Respira profundo y al exhalar, siente cómo tu cuerpo comienza a aflojar la tensión acumulada. Otra vez, inhala y suelta. Una vez más, inhala y deja que tu respiración te recuerde que estás aquí, presente, seguro. Mientras respiras, nota cómo tu mente empieza a calmarse. Tal vez algunos pensamientos todavía pasen. No intentes detenerlos. Solo obsérvalos, como si fueran nubes que se alejan. Paso 1. Reconocer la ventana actual. Ahora quiero que te imagines dentro de una casa. Es tu casa interna, el espacio de tu mente. Observa que estás en una habitación con una ventana. Esa es la ventana que usas todos los días. Acércate a ella y mira a través del cristal. ¿Qué ves? Tal vez un paisaje familiar, tal vez escenas repetidas, tal vez los mismos colores, las mismas formas. Ese es tu ángulo habitual, tu manera de ver la vida. Reconócelo. Agradece esta ventana. Te ha acompañado todo este tiempo. Pero también nota que no es la única. Paso 2. Percibir que hay más ventanas. Gira lentamente la vista dentro de la habitación. Mira a tu alrededor y comienza a notar que hay otras ventanas. Algunas están cubiertas por cortinas, otras tienen persianas bajas, otras tal vez estén cerradas con un pestillo. No necesitas abrirlas todas ahora, solo reconoce que existen. Tu mente tiene más accesos de los que usas habitualmente. Paso 3. Elegir una ventana cerrada. Camina con calma hacia una de esas ventanas. No importa cómo sea, grande, pequeña, alta, baja. Esta ventana representa una perspectiva nueva que todavía no usas. Puede ser una ventana de calma, de gratitud, de paciencia, de compasión, de curiosidad. Permite que tu intuición te muestre cuál es la ventana que necesitas abrir hoy. Acércate a ella y apoya suavemente tu mano en el marco. Paso 4. Abrir la ventana. Siente la textura del marco. Nota si hay una cortina que puedas correr o una persiana que puedas levantar. Hazlo despacio. Mientras abres la ventana, imagina que entra luz. La luz es cálida, suave, ilumina la habitación. También empieza a entrar aire fresco. Siente ese aire renovando el espacio interno, como si estuvieras ventilando la mente. Paso 5. Asomarte a la nueva vista. Ahora, asómate un poco por la ventana. Mira lo que hay del otro lado. Tal vez veas un paisaje distinto al habitual. Colores más vivos, más amplitud, más detalles. Tal vez veas oportunidades que antes no estaban. Tal vez la vista te muestre una calma que nunca habías sentido desde la ventana habitual. No apresures nada, solo observa. Paso 6. Sentir la nueva perspectiva. La vista no es solo visual. Siente cómo cambia tu cuerpo al mirar desde aquí. Si la ventana es de calma, tal vez tu respiración se vuelve más profunda.
Si la ventana es de gratitud, tal vez sientes un calor suave en el pecho. Si la ventana es de compasión, tal vez sientes ternura hacia ti o hacia otros. Permite que esta sensación te envuelva. Paso 7. Integrar la vista. No cierres la ventana al terminar el ejercicio. Déjala abierta. Imagina que la luz y el aire siguen entrando, incluso cuando vuelvas a tu día normal. Lleva contigo la sensación que experimentaste y cada vez que durante el día notes que vuelves a la vieja ventana, recuerda, la nueva está abierta. Solo necesitas girarte y mirar hacia ella. Greenberg decía que abrir una ventana mental no es un evento único. Es un hábito. Cada vez que eliges ver desde la nueva ventana, estás fortaleciendo un camino interno que te da acceso a más información, más calma, más posibilidades. Respira profundo una última vez. Siente tu cuerpo aquí, en el presente. Y cuando abras los ojos, hazlo sabiendo que hoy no eres la misma persona que empezó este ejercicio. Hoy tienes al menos una ventana más abierta en tu mente y con ella un mundo más amplio por explorar. Quiero que antes de terminar este viaje respires una vez más. No para repetir un ejercicio, sino para darte cuenta de algo. Mientras escuchabas, mientras imaginabas, mientras te permitías asomarte a nuevas ventanas, tu espacio interno cambió. Quizás no lo notes con un gran estallido, tal vez no sientas un cambio radical en este instante, pero fíjate en algo, hay una sensación sutil que no estaba aquí al inicio, tal vez una calma diferente, tal vez una curiosidad encendida, tal vez una certeza silenciosa de que hoy miraste tu mente desde un lugar nuevo. Jacobo Greenberg solía decir que abrir una ventana mental no significa que la vida externa cambie de inmediato. Significa que tu percepción cambia. Y cuando tu percepción cambia, la manera en que interactúas con la vida nunca vuelve a ser la misma. La nueva vista. Piensa en la ventana que abriste hoy. Puede que todavía te resulte extraña. Puede que no estés acostumbrado a mirar por ella. Pero ahora sabes que existe. Esto es importante, ya no puedes desaber que hay más ventanas. Aunque mañana la rutina te arrastre, aunque vuelvas a la ventana habitual, algo dentro de ti recordará que hay más ángulos posibles. Ese recuerdo es la verdadera práctica. No se trata de mantener todas las ventanas abiertas todo el tiempo. Se trata de recordar que, cuando quieras, puedes girar y abrir otra. Greenberg lo resumía con una frase poderosa. La realidad no es lo que ves, es todo lo que podrías ver si te movieras de ventana. Esto significa que tu vida no está limitada por lo que existe afuera, sino por lo que estás dispuesto a mirar adentro. La mayoría vive convencida de que su ventana es toda la verdad. Y mientras tanto, la vida entera sucede al otro lado de cortinas que nunca se atreven a correr. La moraleja es clara. No te encierres en la vista conocida. No creas que el paisaje que ves ahora es todo lo que hay. Recuerda que tu mente tiene muchas más ventanas y que cada vez que abres una, tu mundo se expande. Lo que sucede al abrir ventanas mentales no es un acto mágico, es un acto profundamente humano. Te da acceso a ideas que antes parecían imposibles. Te permite encontrar soluciones donde antes solo veías problemas. Te conecta con emociones que te transforman sin que tengas que cambiar toda tu vida externa de golpe. Lo más poderoso es que abrir una ventana es algo que puedes hacer en cualquier momento, en medio de una discusión, en un instante de estrés, en un momento de calma. Cada apertura es un recordatorio de que tu conciencia no está encerrada en una sola vista. El cambio silencioso. Tal vez sientas que abrir una ventana es algo pequeño, pero recuerda, las cosas pequeñas cambian el curso de las grandes.
La luz que entra por una ventana nueva ilumina rincones de tu mente que antes estaban en sombra. Y una vez que hay luz, ya no puedes fingir que no viste lo que estaba ahí. Ese es el cambio silencioso. Abrir ventanas transforma la forma en que habitas tu vida sin que tengas que forzar nada. Antes de despedirnos, quiero invitarte a reflexionar. ¿Qué ventana abriste hoy? ¿Qué vista apareció? ¿Cómo se siente saber que ahora tienes más acceso a tu propio mundo interno? Tal vez la ventana que abriste sea pequeña, tal vez solo dejaste entrar un rayo de luz, pero a veces un solo rayo es suficiente para mostrarte que hay mucho más que ver. Quiero que te lleves esto contigo. La próxima vez que sientas que todo se ve igual, que no hay salidas, que la vida se volvió predecible, recuerda que tal vez no es la vida la que se repite, tal vez es tu ventana, y en ese momento no necesitas derribar paredes ni escapar, solo necesitas abrir otra ventana. Greenberg nos dejó un regalo poderoso, la certeza de que la mente es un espacio lleno de accesos y que cada ventana es una oportunidad de ver más de la realidad. La moraleja es simple: no vivas creyendo que tu ventana actual es la única. Muévete, asómate, abre más, porque la vista más hermosa siempre está en la ventana que todavía no te atreviste a abrir. Si esta práctica resonó contigo, me encantaría que me lo cuentes. ¿Qué ventana abriste hoy? ¿Qué viste a través de ella? Tal vez tu experiencia inspire a alguien más a abrir la suya. Y si quieres seguir explorando las enseñanzas de Jacobo Greenberg, si quieres descubrir más ventanas que expandan tu conciencia, te espero en el próximo video. Hasta entonces, cuida tus ventanas, cuida tu percepción y recuerda, la realidad más grande es la que te atreves a mirar.